Buenas noches, mi nombre es Samantha Berti y yo les voy a presentar el punto número 2, que es el análisis de la actividad. El análisis de la actividad en el desarrollo de un sistema de gestión trata de generar un modelo en el cual se identifiquen las actividades y procedimientos dentro de una organización, el qué hace esta organización y el cómo lo hace. De esta forma se generan relaciones entre la organización, los documentos y estos como producto de las actividades que se realizan. Tenemos que entonces el análisis, para generar estos productos, el análisis de la actividad se divide en dos partes. De la que yo voy a poder hablar un poco es del análisis de la entidad como estructura organizativa, y por otra parte encontramos el análisis funcional. Partiendo con el análisis de la entidad como estructura organizativa, partimos de un buen modelo como lo que sería, por ejemplo, el modelo de diseño organizativo de Nadler y Tushman de 1988, el cual considera la organización como un sistema abierto relacionado entre sí y su entorno, que a su vez se divide en tres etapas o partes, que son el contexto, los componentes básicos de la organización y el resultado de la investigación. Aquí. Ya más adentrados en la estructura, comenzamos por el contexto. El contexto está integrado por el entorno, primeramente, que son aspectos provenientes del exterior que regulan las actividades dentro de la organización, como pueden ser leyes, normativas. La historia, que se forma a través de las memorias, ¿verdad?, de las actividades pasadas de esta organización o de las estructuras de las cuales se ha dotado para conseguir sus objetivos. Los recursos, que son todos aquellos activos de los cuales posee la organización, ya sean tangibles o intangibles, y la estrategia, que está estudiada para generar un entorno, ¿verdad?, definiendo ventajas competitivas y los resultados, y con esto, ¿verdad?, formar los resultados deseados. Yeah. La organización y sus componentes. Comenzamos por, a través de esto se hace referencia a la estrategia. Tenemos las tareas, que son las actividades básicas que se realizan para el desarrollo de las estrategias, ¿verdad? Las actividades de cada departamento, cada individuo dentro de esta organización. Los individuos, que son las personas que se encargan de las tareas. La organización formal, que es la estructura consistente que sostiene a la organización. Y la informal, que son todos estos aspectos implícitos, no formalmente definidos, como por ejemplo las relaciones entre los individuos que podrían afectar las actividades de la empresa. Y para finalizar tenemos el resultado. El resultado es lo obtenido de la interacción de los elementos organizativos, su ajuste y su adecuación mediante los procesos, ¿verdad? Y con esto se permite medir la eficacia de la organización después de aplicar la estrategia. Muchísimas gracias, espero que haya sido de mucha ayuda. Feliz noche. Sí. Buenas tardes. Continuando con lo que dicen mis compañeras, nosotros somos el equipo número 2, conformado por Samantha Berti, Carla Piñi y mi persona Carla Graterol. En cuanto al análisis funcional de la entidad, es la que busca conocer qué hace y cómo hace la actividad la organización, para establecer un modelo conceptual que sirva de base para una clasificación. Por ejemplo, Radnio en 1999 indica que las funciones son un conjunto de actividades afines y coordinadas necesarias para alcanzar los objetivos de la organización y que se realizan de una manera sistemática y reiterada, que haya una permanencia en el tiempo. Las funciones son muy importantes en una entidad, en una organización, porque ellas son las que ayudan a como que establecer ciertas organización o saber cómo que clasificar los documentos de la entidad.
La clasificación de las funciones, las más conocidas según Cerilli en 1994, están las explícitas, que estas son las cuando existen una o más unidades o personas que hacen esa función. Las implícitas es cuando no están específicamente en un sitio donde pudiéramos conseguirla. Las principales, ellas están orientadas a lograr objetivos primarios de la organización, y las complementarias es buscar o como que llegar a alcanzar los objetivos, pero en esta parte no serían primarios como las principales, sino secundarios. En las directivas se refieren a la formulación de los objetivos, programación de recursos, el control sobre el trabajo, la coordinación de actividades, la asignación de responsabilidades y ese tipo de cosas. Las ejecutivas son las que se refieren al desarrollo de las operaciones. Por ejemplo, las operaciones como que la parte de material, la parte de energía, la parte de hombres, información, datos, ese tipo de cosas en la organización. Y las generales son una función que generalmente es la que le interesa mucho a todas las unidades y a las personas que se encuentran en la organización. En cuanto a las funciones inherentes, que son las más conocidas y comunes, llamada gestión, ella se basa en 5 puntos. Como que llegar a alcanzar los objetivos, pero en esta parte no serían primarios como las principales, sino secundarios. En las directivas se refieren a la formulación de los objetivos, programación de recursos, el control sobre el trabajo, la coordinación de actividades, la asignación de responsabilidades y ese tipo de cosas. Las ejecutivas son las que se refieren al desarrollo de las operaciones. Por ejemplo, las operaciones como que la parte de material, la parte de energía, la parte de hombres, información, datos, ese tipo de cosas en la organización. Y las generales son una función que generalmente es la que le interesa mucho a todas las unidades y a las personas que se encuentran en la organización. En cuanto a las funciones inherentes, que son las más conocidas y comunes, llamada gestión, ella se basa en 5 puntos, donde planificar significa que se debe determinar como que un plan para llegar a ser. El organizar es estructurar, empezar a integrar las actividades y para así alcanzar los objetivos eficazmente. El integrar son elegir las personas como que adecuadas o profesionales donde se puedan encargar de la organización para esos puestos. El dirigir significa guiar las acciones de la organización para fijar ciertos objetivos. Y el controlar es asegurar la progresión de los objetivos según el plan de acción que se haya establecido en ese momento. Las etapas para el análisis son identificar las funciones, identificar los productos o servicios asociados, adecuación de las funciones, caracterización de las funciones para su nivel y determinación de la asignación de funciones de cada unidad. También tenemos el séptimo, que es determinación de la estructura. Aquí, como se puede ver, ellos como que categorizan o etiquetan con siglas, donde está máximo responsable, responsable con autorización, informe antes de una acción, informa después de una acción, consulta antes de llevar a cabo una acción, responsable de una acción, elabora una acción, ejecuta una acción. Tenemos el séptimo, que es determinar. El dirigir significa guiar las acciones de la organización para fijar ciertos objetivos. Y el controlar es asegurar la progresión de los objetivos según el plan de acción que se haya establecido en ese momento. Las etapas para el análisis son identificar las funciones, identificar los productos o servicios asociados,
adecuación de las funciones, caracterización de las funciones para su nivel y determinación de la asignación de funciones de cada unidad. También tenemos el séptimo, que es determinación de la estructura. Aquí, como se puede ver, ellos como que categorizan o etiquetan con siglas, donde está máximo responsable, responsable con autorización, informe antes de una acción, informa después de una acción, consulta antes de llevar a cabo una acción, responsable de una acción, elabora una acción, ejecuta una acción. Tenemos el séptimo, que es determinar del grado de despliegue de la función. El 8 es determinación de la productividad. Y el 9, determinación de las interrelaciones de funciones. Todo esto, si se lleva adecuadamente, se pudiera llegar a un buen análisis en la organización. Para finalizar, tenemos el análisis de los procesos. Aquí, mediante las actividades sirvan para una base de un proceso, se pudiera llegar como a un buen funcionamiento de las prácticas. El análisis de procesos es un desarrollo que exige la alineación de importantes recursos, personal especializado y mucho tiempo de ejecución. Si en el análisis de proceso hay una desorganización en la organización, ellos no van a lograr ciertos objetivos. Y como que sería una buena organización de los documentos, de los trámites que se hagan en esa organización. Y por eso es importante que se lleve como que informes, ¿no? Que sirvan a largo plazo, donde se pueda utilizar, donde se pueda acceder, para poder como que conocer en sí todo el proceso. Lo que lleva es las funciones o la actividad de verdad funcional de una organización. Y bueno, con esto finalizo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carla Piña, estudiante de PNF de Ciencias de la Información. En esta oportunidad voy a hablar un poco del diseño organizativo. Es un proceso que pretende facilitar la realización de tareas y actividades que la organización debe realizar para alcanzar sus objetivos. De acuerdo con De la Fuente, en 1997, el diseño organizativo se configura en 5 ideas básicas. La primera es un proceso directivo, ya que la dirección tiene la capacidad de tomar decisiones que alteran el funcionamiento de la organización. Es decir, puede modificar la estructura departamental, definir puestos de trabajo, crear o modificar estructuras, entre otros. El objetivo es influir o actuar sobre la organización formal e influir en el funcionamiento de la misma. El propósito es la eficacia y la eficiencia, entendiendo por eficacia el logro de los objetivos generales, y por eficiencia es el logro de los mismos mediante la mejor y menor utilización de los recursos disponibles. El diseño organizativo se desarrolla en un contexto determinado que lo condiciona, es decir, las decisiones que son favorables en un entorno no necesariamente lo son en otro. Y por último, el proceso es un proceso dinámico, ya que no termina con el diseño del organigrama, sino que está sujeto a que continuamente se esté evaluando para realizarle las modificaciones correspondientes y adaptarlo a los cambios que se vayan generando. El diseño de una estructura organizativa, de acuerdo a Ramió 1994, está compuesto de 4 etapas. El primero son los propósitos, definir los objetivos estratégicos y operativos de la organización. Evaluar los factores de contingencia, internos y externos. Los internos son el tamaño, la edad y la historia de la organización, y los externos es la presión del entorno y el nivel de estabilidad o complejidad que la misma posee. El diseño de una estructura administrativa, es decir, definir los puestos de trabajos, las tareas y actividades que deben realizarse. Una vez creados todos ellos, se agrupan en unidades inferiores y superiores, utilizando el criterio de jerarquización y divisionalización que se considere adecuado. Implementos de sistema de regulación y enlace.
es decir, el sistema de información, planificación, control para dirigir la organización. La estructura organizativa, de acuerdo con Zarilli, 1999, es un esquema formal de relaciones, comunicaciones, procesos de decisiones dentro de un sistema de personas, unidades, factores materiales. El primer componente es la jerarquización o especialización vertical. Lleva la subdivisión de tareas según el tipo, la naturaleza y la importancia de decisión que la misma implica. De acuerdo a los niveles de especialización que la organización posee, va a determinar lo que es la altura de la misma. De acuerdo a su desarrollo, la organización tiende a adoptar la forma de pirámide. Es decir, en la cúspide se ubica lo que es la alta gerencia. En la base de la pirámide tenemos lo que son los trabajos operativos o ejecutantes, y entre ambas tenemos la dirección intermedia y la dirección ejecutiva. El segundo componente es la divisionalización o dimensión vertical. En esta se habla de lo que es la especialización del trabajo, que configuran ámbitos diferenciados y se agrupan en unidades de acuerdo a la función, al servicio que presta, a la ubicación geográfica o la combinación de varios de estos aspectos. La más utilizada es la especialización funcional, donde la producción se lleva a cabo mediante la colaboración de varias unidades, pero cada una especializada en el ámbito funcional. Los órganos representan los centros de decisión, es decir, un ejemplo sería el director general cuando está compuesto por una persona o por varias personas. Las funciones o actividades con características similares que la organización debe realizar para alcanzar sus objetivos. Las atribuciones que las unidades poseen. Cuando dos o más personas están llevando a cabo una actividad o una tarea, estas personas están bajo la supervisión de un jefe. Este jefe tiene que velar por el cumplimiento de ese trabajo, pero también posee cierta autonomía para tomar decisiones que agilicen o faciliten el buen funcionamiento de la organización. Los puestos de trabajo o unidades mínimas, también definido como unidad específica o impersonal, que es un conjunto de actividades que tienen que llevarse a cabo en ciertas condiciones. Y la conexión de los elementos que componen la organización. Un ejemplo de esta conexión o relación de elementos tenemos la entre jefe y su subordinado. Esta se caracteriza por la autoridad que él mismo ejerce sobre ellos, por la disposición y normas y por la emisión de órdenes que él mismo lleva a cabo.